Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón. La medicina integrativa incorpora terapias complementarias basadas en evidencia para acompañar los procesos de salud de manera más amplia y personalizada. La ozonoterapia y la acupuntura médica son prácticas reconocidas por su acción antiinflamatoria, analgésica y reguladora del sistema inmunológico. Aplicadas por profesionales capacitados, estas técnicas pueden complementar tratamientos convencionales y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Desde Clínica Select abrimos este espacio para entender su fundamento científico, sus indicaciones clínicas y el rol que ocupan dentro de un enfoque terapéutico integral. Porque sumar miradas también es avanzar en salud. Bueno, muy bienvenidas. Hoy estamos en Clínica Select con la doctora Jimena Goncalves y la doctora Chiara Del Bene. Hoy vamos a estar hablando de terapias complementarias, podemos llamarlas así, ahora vamos a hablar bien, más particularmente de dos de ellas, como son la ozonoterapia y la acupuntura. Así que bueno, bienvenidas a Por Más Salud y quizás comenzar con esto, ¿no? Está bien dicho, hoy les preguntaba más temprano por terapias alternativas, terapias complementarias, la medicina convencional. Hoy cada vez más se suman distintas opciones para los tratamientos. Y bueno, la ozonoterapia y la acupuntura tienen un poco de ese complemento y por eso me pareció que terapias complementarias podía unir a estas dos disciplinas. No sé qué opinan ustedes. Bueno, creo que un poco eso lo hablábamos hoy, que el tema de lo que hablábamos antes de terapias alternativas pasó un poco a segundo plano cuando vinimos con terapias que tienen medicina basada en evidencia y vienen a complementar, ¿no?, diagnósticos como herramientas terapéuticas para estos diagnósticos y por ahí a usarlas para tratamientos convencionales sumándole estas terapias, ¿no? Entonces un poco la palabra complementaria viene a eso, ¿no? No es ni una ni otra, sino que es conjunto, que es como la medicina que buscamos hoy en día, ¿no?, de integrar. Es la que va mejor, ¿no? Esta forma de que a mí se me ocurrió decir terapias complementarias, un poco porque siento eso, está la medicina como base y luego se suman estas opciones. De hecho, ustedes dos, ambas son doctoras, ¿correcto? Sí, claro. Lo que pasa es que a veces la palabra alternativo viene como con esto de que es una cosa o la otra, mientras obviamente que nosotras de base somos médicas y era lo que hablábamos antes de arrancar, ¿no? Si nosotros tenemos que mandar un antiinflamatorio, lo vamos a hacer; si tenemos que mandar un antibiótico, lo vamos a mandar; y si tenemos que pedir una tomografía o una consulta con otro especialista o lo que sea, lo vamos a hacer. Entonces no es que sea ni una cosa ni la otra, sino que eso, bien, como dice la palabra, ¿no?, viene a complementar diferentes tratamientos para patologías que a veces son de difícil manejo. Y bueno, aquí, por ejemplo, en Clínica Select, que es una clínica de varias disciplinas donde uno puede tener un análisis o también tener una consulta con un especialista y bueno, y también tener una de estas opciones como la acupuntura o la ozonoterapia, que ahora sí, si les parece, podemos ingresar un poquito más a fondo de qué se trata cada una. No sé quién quiere arrancar. Bueno, arranco yo un poquito ahí. Bueno, en realidad la acupuntura nace no hace muchos miles de años y tiene como base usar agujas que están diseñadas justamente específicamente para este tratamiento, que son estériles, descartables, que se usan solo en un paciente y se descartan, con el fin de punturar zonas del cuerpo específicas, ¿tá?, que conoce el médico acupuntor, para llegar a una respuesta curativa, regenerativa o cicatrizal, por ejemplo. Depende cuál sea el objetivo del tratamiento. Y eso es un poco lo que hacemos en la consulta, ¿no? Lo usamos como una herramienta terapéutica después de haber hecho una buena evaluación tanto del interrogatorio, una evaluación física. Si tenemos que pedir, como decía la doctora, alguna interconsulta o algún estudio complementario, lo solicitamos y usamos la acupuntura como método terapéutico si ese paciente lo necesita y si es de primera línea o no. La acupuntura es algo que se escucha hace muchísimo tiempo, es ancestral quizás, ¿no? Lo podemos decir de esa forma, o sea que ya se utilizaba hace muchísimos años y hoy en día sigue tan vigente. ¿Por qué es? Bueno, en realidad la corriente que nosotras estamos formadas es en acupuntura médica. Entonces, acupuntura médica trae todo lo que es medicina tradicional china, que como decía Jime, viene obviamente de muchos años atrás. Pero después tenemos como otra corriente como más nueva, más moderna de la acupuntura, que es la acupuntura neurofuncional.
¿no? Que ahí se basa sobre todo en inervación, en puntos gatillo. Entonces, en realidad, acupuntura médica trae como esta combinación, ¿no? de estas dos corrientes entre lo más así recontra tradicional, ¿no? Con los puntos, con los canales, con los órganos, y después con acupuntura neurofuncional. Entonces, en la consulta tenemos como esas dos herramientas para abordar. No sé si quieres agregar algo más Sí, de que eso. en realidad un poco la acupuntura neurofuncional vino un poco a explicar por qué la medicina tradicional china funcionaba, ¿no? Que eso era como lo usábamos por tradición, lo seguimos usando, ¿no? Solamente que tenemos estas dos corrientes que depende del motivo de consulta, vemos qué paciente se beneficia de una u otra, o en general yo y creo que la mayoría de nosotros usamos la combinación de ambas, que es mucho más rico el tratamiento también, ¿no? ¿Cómo llegan los pacientes? ¿Llegan a través de un médico general que deriva? ¿Llegan por, nada, quizás dice yo quiero acupuntura porque escuché de un amigo, un familiar que le fue bárbaro? ¿Cómo llegan? Bueno, creo que en realidad depende mucho. Viene en general porque alguien se lo recomendó porque le funcionó. Está pasando ahora que los mismos especialistas están, ¿no? Derivando a, bueno, probá con acupuntura porque he tenido otros pacientes que funciona y me ha ido bien. Ejemplo, traumatología en algunos dolores articulares, por ejemplo. Es como lo más frecuente esas dos Eso cosas. te iba a decir, ¿el dolor es el principal gran motivo de, sí, de consulta? exacto. Sí. Sí, a veces lamentablemente los pacientes vienen después de haber estado con que fui al fisioterapeuta, que fui a no sé qué, que fui al traumatólogo, entonces Claro, ya de varios vienen meses de tratarse de distintas formas. Claro. Entonces la idea también de que se conozca más es de que el paciente tenga un acceso mucho más directo a realizarse estos tratamientos, sino que tuvo que pasar por varias manos, estudios innecesarios y demás antes de llegar a esto que, como dijimos, es un buen complemento para muchas patologías que a veces son un poco difíciles de abordar. Claro. Por eso la mayoría de las patologías en general que vemos son crónicas, ¿no? No suelen ser patologías agudas, que el motivo de consulta es agudo y es para resolver. No llegan generalmente a nosotros. Y bueno, por una infección respiratoria, en general no viene el paciente a acupuntura, algo agudo no viene. Viene como una artrosis, una artritis reumatoide, cosas mucho más Dolor crónicas. lumbar. Dolor lumbar es la Dolor clásica. lumbar, dolor de hombro, dolor de Dolores rodilla. inespecíficos. Sí. Y eso es, obviamente, malos hábitos, me imagino. Mucho dolor lumbar y quizás en la época moderna de poca actividad física, mucho sedentarismo, quizás eso se ha intensificado, no sé, esos dolores. O no tendría por qué ser así. Creo que hay de todo, que hay pacientes que vienen sí con esto, ¿no? Del mal hábito, o que el mal hábito perpetúa cosas que ya el paciente de base tiene, pero muchas veces son patologías que no tienen tanto que ver con el hábito o no nacen del hábito, ¿tá? Pero que bueno, que el hábito sí las perpetúa. Pero sí, hay de todo, hay de todo. Sí, porque en general cuando hay dolor los pacientes se dejan de mover, al dejarse de mover hacen que se pierda masa muscular, el perder masa muscular a veces genera contracturas musculares, entonces eso genera más dolor, entonces el paciente se mueve menos, y entonces la idea de todos estos tratamientos es intentar de bajarle un poco ese nivel de dolor para que el paciente pueda empezar a moverse, que sin duda el movimiento es salud, ¿no? ¿Y cómo sería un tratamiento? ¿Cuánto dura? ¿O sería algo como yo voy a la masajista, ¿no? Que voy cada tanto para sentirme bien? Quizás es la misma rutina o sería algo distinto con la acupuntura. Yo creo que ahí depende mucho cuál es el diagnóstico que vas a plantear en la primera etapa, ¿no? O sea, el paciente va a llegar, hacemos una historia clínica, hacemos una valoración, también tenemos un consentimiento informado y le explicamos al paciente, tanto escrito como verbalmente, qué es lo que se hace, cuáles son los efectos secundarios, si tiene alguna contraindicación y demás. Y ahí creo que en conjunto, lo que trabajamos siempre es como evaluar en conjunto cuántas sesiones va a necesitar ese paciente, pero depende de mucho, de cuánta evolución tenga el cuadro, de cómo está el paciente, si tiene otras patologías, si puede acceder o no puede acceder. Digo, depende, es muy grande. Generalmente- Sí, pero en general lo que se hace son sesiones semanales. Siempre la primera consulta es un poquito más larga porque, como decía Jimmy, hacemos toda la historia clínica, entonces siempre dura una hora y poquito más, dependiendo de la historia de la persona. Pero eso, al inicio, cuando son dolores, sobre todo que tienen mucho tiempo de evolución, a veces se necesitan un poquito más de sesiones y al inicio son semanales, incluso si es una patología crónica que está en empuje, a veces hasta 2 veces por semana puede ser necesario. Claro, lo principal es calmar ese dolor y bueno, y Claro, después claro. seguir con el tratamiento para Sí. mantener esa situación Y ahí estable. luego de hacer toda la historia, lo que hacemos es colocar las agujas, y esas agujas se dejan, dependiendo de la persona, entre 10,
15 o 20 minutos, o incluso algunas cosas requieren un poquito más de tiempo. Y bueno, y después eso, en general es semanal y creo que coincidimos en esto de que cuando el paciente va mejorando, puedes ir espaciando cada vez más las consultas. De repente lo empezás a dar cada 2 semanas, después una vez por mes y después es como un mantenimiento que se hace. Sí. Y vamos a sacarle un poco de miedo, un poco el miedo a estas agujas, que no duele, ¿verdad? O sea, uno ve una foto de alguien en una sesión de acupuntura y se quiere morir, todo lleno de agujas, pero no duele, ese pinchazo prácticamente es imperceptible, la persona generalmente está boca abajo. ¿Qué nos pueden transmitir de esto? No, es una terapia que es súper bien tolerable, que incluso los pacientes que tienen pánico un poco a las agujas, la primera sesión siempre la hacemos acostado, porque bueno, si se empieza a sentir mal podemos retirar las agujas a tiempo, pero es como lo máximo que se puede sentir, es como que te picó un mosquito, es como eso lo que siempre le explicamos, y hay zonas donde hay mucha masa muscular que ni siquiera se siente. El lugar que más se puede sentir son puntos donde hay algún hueso abajo que es un poco más sensible, pero en general es súper bien tolerada y tenemos pacientes que toleran súper bien las agujas y pacientes que en general vienen con mucho miedo y después de la primera sesión ya no tienen ningún problema. Sí, vienen chochos. Sí. Y está buena esta imagen que trajiste vos, ¿no? De esto de lleno de agujas, porque en realidad no es necesario poner tantas agujas. A veces qué ya bueno solo eso. con 8, 10, a reventar si es algo como demasiado, 15 agujas, pero en general no es necesario agarrar y llenar todo de agujas, esa típica foto así de internet. Esa típica foto no es tan real. Claro, no es No es tan real. Sí, no, nosotros en general en nuestra línea de tratamiento, eso se usan 10 más menos, porque no es necesario llenar así de agujas. Y bueno, ¿y qué es lo que sucede rápidamente antes de pasarse a la ozonoterapia? Que también quiero hablar de eso. ¿Qué es lo que sucede cuando las agujas están colocadas? La persona, bueno, queda, como ustedes dijeron, 10, 15, 20 minutos en esa situación. ¿Qué es lo que sucede en el organismo? ¿Por qué eso es tan beneficioso? Bueno, hay zonas que son puntos de acupuntura específicos que en realidad tenemos como estas dos líneas que diferenciábamos hoy, donde está un poco la medicina tradicional china, que tiene como una historia más de canales y puntos como más por tradición, que tiene este concepto, no de usar canales que no son anatómicos, no existen anatómicamente, que son más funcionales y que durante su recorrido hay puntos que nosotros usamos, puede ser en la zona de dolor o a distancia. Eso es como lo bueno que tiene el canal. Y después en la parte más neurofuncional, lo que hacemos en realidad es modular todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y periférico, ¿tá? Desde la zona de punción hasta la interpretación medular del dolor, hasta la interpretación central del dolor, ¿tá? Y ahí hacemos como algo más sistémico. Entonces, tiene como esas dos teorías. Lo que hoy usamos más o explicamos al paciente en realidad es que usamos las vías del dolor y de la analgesia naturales que tiene el cuerpo. Lo único que hacemos con la aguja es modular ese dolor, ¿tá? Que en esas vías que ya son normales en cualquier paciente, ¿no? Que están, pero están un poco estropeadas o un poco trancadas y de alguna manera aliviamos, usamos sistemas naturales. Eso es un Bien, poco. pasemos a la ozonoterapia un poco para contar también esta terapia que sé que ayuda muchísimo también. En este caso sí es una inyección, no son simples agujas, sino que el ozono ingresa al organismo. Pero bueno, ¿de qué se trata entonces la ozonoterapia? Bien, la ozonoterapia se basa en la generación de ozono, que es O3, son 3 moléculas de oxígeno, a partir de lo que es el oxígeno medicinal. Y con ese ozono nosotros podemos hacer de todo, menos inhalarlo, después se puede dar por la vía que te imagines. Y ese efecto que generamos con el gas, que como bien decías, en el caso de que sea para dolor puntualmente, se inyecta en la zona de dolor, que yo ya aprovecho que tengo la acupuntura y uso puntos de acupuntura para aplicarlo. Y el efecto que tiene es antiinflamatorio, es analgésico, ayuda a la reparación de tejidos. Entonces anda muy bien, tanto para patologías agudas como crónicas. La verdad que ayuda bastante como un complemento también a la acupuntura para disminuir la intensidad del dolor y sobre todo eso, no bajar con toda esa inflamación que muchas patologías llevan ahí asociadas. Eso también es muy común en lo que es dolores lumbares, lo mismo que Sí. hablamos para acupuntura Sí. se traslada a la ozonoterapia, o sea, Total. prácticamente es el mismo uso, o bueno, es lo que la gente más sufre, ¿no? De esos dolores. Sí, yo creo que los 3 dolores articulares. así que más tratamos es dolor lumbar, dolor de rodilla y dolor de hombro. Creo que son, bueno, y dolor cervical también. Creo que son como esos dolores que son súper frecuentes, ¿no? Por diferentes factores, pero bueno, ahí el ozono entra eso, poniéndolo en el lugar del dolor.
y la verdad es que ayuda a disminuir un montón el dolor y mejorar la funcionalidad, para que después el paciente pueda hacer una buena rehabilitación, ¿no? Que también es súper importante para todo lo que hablamos, tanto de acupuntura como ozonoterapia. La parte de fisioterapia y de rehabilitación es re importante. Bueno, ahí justo viene bien esta expresión que dijimos de complemento, ¿no? Estamos con un tratamiento para algo, pero primero tenés que bajar el dolor. Si el dolor no cede, es muy difícil encarar un tratamiento como para mejorar la situación. Así que ni que hablar que esto viene muy bien. Y con respecto a lo que hablamos de acupuntura en cuanto a las sesiones, al tiempo, es similar una vez por semana y un poco se va a ir regulando de acuerdo a la intensidad del dolor, supongo, Sí, ¿no? sí, es similar. En general, de los sonos se habla que se necesitan entre 6 y 10 sesiones. A veces se necesita un poco más, a veces ya con 3, 4 ya da. Entonces eso depende mucho de la respuesta del paciente al tratamiento. Pero sí, básicamente son esas sesiones semanales. Obviamente que es mucho más rápido que la acupuntura. En ese caso, nada, es lo que te lleve preparar así la zona de punción, funcionar. Que la realidad es que cada vez como la tendencia mundial de la ozonoterapia es a usar como la mínima dosis en la menor cantidad que ya sea necesario así para hacer efecto. Entonces sí, en ese sentido es como similar, de esto de que son sesiones semanales y la idea es, al igual que hablábamos, ¿no? Irlas espaciando hasta que después a veces es solo de mantenimiento. Tengo pacientes que es como, no sé, justo, no sé, dolor de rodilla, justo jugó el fútbol, Claro. ya voy, y vienen y es solo eso, mantenimiento y Bueno, ya Sí. que nombraste el fútbol, esto puede ser bueno para deportistas también. A veces uno piensa en los dolores articulares, los dolores de artrosis, quizás una edad más avanzada, ¿no? Pero estas situaciones se pueden dar en gente joven, deportista, me imagino que también aplica todo lo que hablamos. Sí, pacientes de todas las edades. Sí, exacto. Sí, Tanto sí, sí, acupuntura sí. como Sí. sonoterapia Sí. funciona para todas las edades, simplemente la situación puede ser distinta. En realidad es dolor y disfunción musculoesquelética y no importa la edad del paciente, o sea, es el motivo de consulta más frecuente en cualquier edad en general. Bueno, ustedes las encontramos aquí en Clínica Select, ¿verdad? O sea, cualquier persona que quiera consultar o preguntar más sobre el tema puede venir aquí. Y bueno, y si no, eso, de que los especialistas o los doctores también tengan esa posibilidad de derivar o conocer que esto sí funciona y ayuda, como decíamos recién, a los tratamientos. Así que dar difusión me parece que es fundamental. Sí, y para agregar solo lo último, recordar que también la acupuntura sirve para todo lo que es insomnio, ansiedad, otros trastornos así más psicoemocionales también. Entonces, Muy importante esto que Muy- estás diciendo. sí, Hablamos sí, solo sí. de Sí, quizás las sí. patologías del dolor, pero esto es algo que sucede muy a Sí, y la verdad es que también se tienen re lindos resultados, ahí más con la acupuntura, para esto de un tratamiento complementario, ya sea para trastornos del sueño, ansiedad, depresión, que es tan frecuente. Así que quería cerrar también con ese mensaje. No, es muy importante y buenísima tu aclaración. Yo creo que hoy en día a veces hay más problemas de ese lado O muchas que lo veces, físico sí. específico, ¿no? Y muchas veces el dolor físico no es un dolor físico, es un dolor emocional y muchas Exacto. veces en realidad usamos también la medicina tradicional china desde ese aspecto, que es muy rica porque la emoción la tiene como un factor importante en su haber, entonces siempre lo tenemos muy en cuenta. Sí, total. Y muchas veces tratás la parte emocional y mejora muchísimo el dolor físico. Sí. Es muy importante lo que están diciendo, así que me quedo con esto para cerrar. Divino. Y bueno, y el que quiera más información puede acercarse aquí a Clínica Select y bueno, tener una consulta con ustedes. Muchísimas Obvio. gracias. Esperamos. Muchas gracias. Gracias.
Todo lo que necesitas para tu salud lo encontrás en Farmacia Ibiza, siempre abiertos con horario extendido de 8:30 a 24 horas. Trabajamos con todos los seguros médicos, además importantes descuentos con receta. Te esperamos en Avenida Roosevelt frente al Sanatorio Cantegril. O llamanos, que siempre tenemos a disposición cadetería para que no te muevas de tu casa. Los alimentos al natural de Centenario son los únicos sin conservantes artificiales y sin octógonos. Pero mejor que te lo cuenten los teros. Con Al Natural de Centenario, chau octógonos. Probá la única línea en Uruguay sin conservantes artificiales y sin octógonos. Centenario, sponsor oficial de los teros y el rugby uruguayo. Bienvenidos, estamos en Universo Óptico, estamos situados en la calle Florida, 660, entre Rincón y Román Guerra, así que esperamos que nos visiten. Y bueno, y hoy vamos a hablar de lentes para niños y vamos a hacer hincapié en el filtro azul, que es algo que es muy recomendado por el tema de que ayuda a la fatiga ocular, que nos bloquea todo lo que sean rayos de pantallas, que es lo que están usando mucho los niños ahora, sea tablet, celulares, televisión, computadoras, que con lo que están estudiando. Porque ahora todos los niños están, obviamente, que para estudiar, para todo, que la computadora, la tablet, lógicamente que celular, televisión. Entonces estamos ahora con eso, que tenemos promociones y descuentos, ni que hablar, para que traten de usarlo, porque es lo que los niños ahora están todos con, porque te dan que la saibalita, y todos están estudiando con computadoras. Antes vos veías a un niño, claro, cuando ya tenía lentes era porque ya era algo que como que venía con ese problema. Claro, seguro, pero no veías tanto niño como hay ahora. Es como cuando que tenés el carnet del niño, la aptitud física, y tenés obviamente la consulta del dentista, y también se recomienda mucho la consulta, digo, que es algo que ya lo tenés que hacer, que antes lo hacías porque el niño te decía que ve, pero ahora ya es parte del carnet, del chequeo. Sí, se recomienda, lógico, que si ves un niño que ya tiene patologías, cada 6 meses, pero se recomienda que sea cada 1 año o cada 2, tratar de llevarlo, de empezar, digo, ya de chico. Y lo que llevan mucho es el lente de goma, porque claro, ese es mucho más flexible. Igual siempre yo particularmente recomiendo a la hora del recreo que lo pongan en el estuche, porque eso salís y salen corriendo, sí, es lógico que va a caer. Pero más bien es el lente de goma, que sea más flexible, a veces que lo llevan con alguna correíta, o porque el niño no tiene el cuidado obviamente que tiene un adulto de sacarlo, de que salgan las 2 patillitas juntas, o cosas, él pega el tirón y lo saca. O sea que son materiales. Ay, claro, sí, tenés todo, tenés de metal, tenés de acetato, bueno, tenés estos de goma, tenés flexibles, depende también la edad que tenga. Y el niño, una nenita que te va a pedir el lente rosa y que tenga una florcita, y bueno, todas esas cosas está ahí. Ahí hay variedad, tenemos mucha variedad. Tenés la nena, es el rosa, siempre. Y varones, claro, tienen todo, digo, tenés el negro redondito tipo Harry Potter, o en azul o en verde, depende de lo que esté de moda.
Digo, hay varios que te llevan, no, lógicamente, llevan 2 pares de lentes por el tema de que lo usan uno y que saben que el niño anda trepado en los árboles y tienen el otro de reserva por las dudas. Pero no, en el caso de deportistas se hacen el lente para deporte y después se llevan un lente para el día. Ahí hay promociones que son bastante accesibles. Y tenés, obviamente, hay descuentos también en algunos casos. Así que es hacer la consulta y pasar por acá que los vamos a asesorar. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Por Más Salud. La semana que viene nos reencontraremos con más información sobre el mundo de la salud. Nos pueden seguir en las redes sociales y pueden ver todos nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Hasta la semana que viene. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón.